Una de las partes más que más tiempo toma, que más tiempo consume cuando estamos haciendo el diagnóstico, ya sea porque se nos ha pedido un informe sobre una situación dada, bien sea porque necesitamos llamar la atención sobre las circunstancias particulares de una política pública dada, de una política empresarial dada, etcétera. Eh, la parte más engorrosa, la parte que más tiempo toma es la limpieza de los datos. No siempre vamos a obtener los datos, a menos que nosotros mismos levantemos la información de la manera que necesitamos, de la manera en que nos conviene para hacer el proceso de análisis de esta data. Entonces, por eso es que insisto mucho en el uso de algunas herramientas que nos faciliten esta tarea, como en este caso Refine. Em, Vamos aquí a ver otro ejemplo de limpieza de datos. En este caso queremos analizar las tasas de homicidio intencional a nivel mundial. Sobre todo nos interesa la particular circunstancia de Venezuela. Esta, así como estamos recibiendo la data, y este es el formato que nos da la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, o la droga y el crimen. Eh, Esta data normalmente la suministran los mismos países, ¿no? Pero vemos que no nos funciona mucho para hacer un análisis de la data. Vemos además, ya al ver los primeros años, 95, 96, 97 y 98 y 99, que hay data faltante. Entonces vamos a ver cómo empleamos Refine para limpiar esta data, ponerla en el formato que nos hace falta o que necesitamos para hacer nuestros análisis, y también para observar el comportamiento de la data faltante. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Evidentemente comenzamos eliminando la información que no necesitamos. Ojo que esto podríamos hacerlo también dentro de AR, pero a veces por las particularidades, por ejemplo esta, las celdas están eh, se han unido algunas celdas por el tipo de formato en que la oficina presenta la data, las han combinado. Seguramente tendríamos problema al tratar de analizar esta data así. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer algunas limpiezas previas desde este formato en el que la oficina nos ha entregado la data. Vamos a recortar algunos nombres de algunos países, no por nada en particular, sino para facilitar luego la ubicación de la data en algunos gráficos. Solamente por eso estamos recortando, tratando de quitar la menor información posible, ¿no? Aquí tenemos que rellenar las regiones y subregiones, que lo podríamos hacer perfectamente en Excel, simplemente dando doble clic a cada celda en la esquina, pero son 209 países, entonces nos va a tomar mucho tiempo. En Refine esa operación se hace mucho más simple, se hace con un solo clic. En Excel necesitaríamos por lo menos 6-7 clics por región y unos 22 clics por subregión. Entonces subimos la data a Refine. Refine nos rellena la información, como dije, en un solo clic, y ah, a- a- ganamos tiempo. Cambiamos los nombres porque en AR, por ejemplo, las fechas, si están solas, AR le va a agregar una X adelante porque no le gusta trabajar con nombres de columnas que sean numéricos. Entonces, para evitar que nos ponga una X horrible, pongámosle A de año y ya está. A veces, bueno, la memoria de nuestro perolito no es tanta, entonces se nos presentan algunos atascos en los procedimientos, pero bueno. Fantástico. Ahora, ok, vamos a seguir cambiando los nombres, pero ahora vamos a querer ver la data por conteo y luego por
por tasa, que es la que en realidad nos interesa no las frecuencias absolutas de los crímenes, sino las tasas, esto es, la incidencia de estos homicidios intencionales por cada 100.000 personas, que eso entonces lo podemos tomar como un indicador proxy de los niveles de violencia en un país dado. Ojo, no sería el único indicador que habría que tomar en cuenta, ¿ok? Vamos entonces a filtrar primero por conteo. Eso va a ser rápido porque en realidad simplemente nos interesan, ¿ok? Nos interesan las tasas. Ahí tengo las tasas, tengo filtrados toda la base de datos. Fíjense que son 209 registros. Y ahora vamos a comenzar a ver, me interesa ver en este caso los valores faltantes, en donde hay valores faltantes. Por ejemplo, sería esta parte que está aquí, esta zona que estoy marcando, que está por debajo de 0. Esos son los casos en los que no hay información. De todas maneras, abajo, señalado, dice numeric y luego dice blank. Allí vemos que hay 74 de los 209 países, 74, aquí está, tienen información en el año 2005, en el año 1995, y 135 países no dieron información, es decir, que hay 135 datos faltantes. Vamos a seguir viendo esta misma información para el resto de los años. Vemos que en el 96, 79 países suministraron información y hay 130 datos faltantes. Vemos además también, podemos ver también el rango, ¿no?, de las tasas, desde 0,0 a 44 casos por cada 100.000. Podemos hacer también esto con las regiones. Podemos tratar de ver cuál es la proporción de datos faltantes por región. Esta información es importantísima porque si uno no toma en cuenta la cantidad de datos faltantes, uno puede llegar a conclusiones erróneas. Veamos aquí en África, hay 53 países, 53 casos dentro de la región. Y fíjense que en 1995 de estos 53 nada más hay 3 países que presentaron data. 50 no, en 50 falta la data. Es importante tomar en cuenta la data faltante porque yo podría llegar a la conclusión de que, por ejemplo, al hacer una comparación en las tasas de homicidios intencionales entre regiones, de que, por ejemplo, en África la tasa es pequeña o es en comparación con el resto de los países, cuando resulta que esta información la estoy obteniendo es a partir de solamente 3 países en el año 95. En Europa, por ejemplo, suele haber un poco más de información. En los años 90 es comprensible esta situación porque no se había puesto tanta importancia en la recolección de la data estadística. Entonces, repito, es importante que para hacer nuestros diagnósticos veamos, sobre todo en aquellos casos en que la data no la hemos recogido nosotros mismos, veamos cuál es el comportamiento de los datos faltantes. Si como en este caso hay un patrón sistemático, tenemos que tomar en cuenta ese patrón sistemático de data faltante a la hora de reportar algo. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer la comparación entre regiones, hay que tomar en cuenta que en los primeros años, en algunos países africanos, por ejemplo, solamente la data corresponde a 3 de 53 países. Esta es otra matriz interesante que nos ofrece Refine, que nos permite hacernos una idea de la evolución de la data, en este caso en el tiempo, en los años que tenemos. Aquí tenemos una aproximación lineal, pero la data, por las características del comportamiento de las tasas, no nos sirve así. Vamos a ver los ejes logarítmicos. Entonces podemos ver algunas cosas que son muy interesantes. Podemos aumentar el tamaño de los puntos. Podemos girar los ejes. Si se nos hace más fácil hacer esta gira. ¿Cómo podemos interpretar esta matriz?
Esta matriz nos está mostrando que año con año la, las tasas de homicidios se mantuvieron más o menos constantes, más o menos iguales. En algunos años hubo de un año a otro una disminución, en otros casos hubo un aumento. Por ejemplo, aquí tenemos en el eje X a 1995 y en el eje Y 1996. Cuando aumenta la tasa en el 96, o cuando en el 96 la tasa fue más alta que en el 95, esa data está más cerca del eje Y que del eje X. Entonces, esta matriz ya nos va dando una información interesante sobre cómo ha disminuido o no la tasa de homicidios en los años que estamos evaluando. Esto, pues dicho, nos permite ir adelantando ya algunas conclusiones, o mejor dicho, irnos formulando algunas preguntas. Y bueno, lo demás es seguir haciendo carpintería, poner todo esto en minúscula, eliminar espacios en blancos, etcétera.